Cuenta la tradición religiosa que tras el diluvio universal, 40 días con sus noches de incesantes lluvias, la tierra quedó anegada, despoblada, desierta. Y fue entonces cuando los descendientes de Noé se dedicaron a sembrar de habitantes el planeta. Dos de esos descendientes, Adnán y Catam, encaminaron sus pasos hacia la península arábiga. Adnán se quedó en el norte, mientras que Catán hizo lo propio con el sur. De aquel legendario Catam surgirían otros descendientes, Himyar y Saba, y precisamente este último dio paso a los originales yemenitas, los que conformarían con los siglos la República del Yemen. Pero en aquellos tiempos, hace tantos siglos, el reino de Saba fue desde luego una de las grandes potencias del mundo antiguo. Hoy referimos su historia, centrándonos esencialmente en la figura de una mujer, dicen, bellísima, inteligente, justa, equitativa, y que repartió trato igual a las mujeres de su reino. Su nombre, según el Corán, Bilquis; según la tradición religiosa etíope, Maqueda; según las costumbres africanas, Bilquisi Shokun. Lo cierto es que son muchos los países que se arrogan el derecho de haber visto cómo una de las mujeres más deslumbrantes del mundo antiguo nacía en su territorio. Hoy contamos en nuestros pasajes de la historia la epopeya, la peripecia de una mujer interesante, interesantísima, la reina de Saba. Y dicen, precisamente los yemenitas de hoy en día, que en su territorio surgió el verdadero mundo árabe. Ellos dicen que son los auténticos, los genuinos árabes, que los del norte son arabizados. Bien es cierto que en ese norte pues se gestó nada más y nada menos que todo el movimiento islámico. La lengua y la forma de actuar, la media luna. Pero dicen los más puristas que en efecto el sur es el lugar donde nació todo el universo árabe. Y es que era una zona muy próspera, algunos incluso la llegaron a denominar la Arabia Feliz. Es, sin duda alguna, dentro de esa península arábiga, el territorio más próspero, más fértil, bendecido por valles verdes, por ríos generosos, y sobre todo gentes dispuestas al comercio, al trato. Hace 3000 años, la abundancia en oro, incienso y mirra era más que aclamada. Y el epicentro del reino de Saba, si pensamos en Yemen, en el actual Yemen, era la antigua capital, Marif. Los datos históricos que nos hablan de los sabeos nos sitúan en el siglo VII a.C., en algunos apuntes dentro de las crónicas asirias. Los asirios, siempre guerreros, siempre belicosos, tenían al reino de Saba como uno de sus más potentes feudatarios. Sí, eran vasallos, pagaban tributos para seguir comerciando con el norte. Y es que los sabeos eran una especie de fenicios, muy parecidos a los fenicios, mercaderes, traficantes, y que desde luego no reparaban en gastos a la hora de traer los productos más exquisitos del momento. En ese sentido se dice que el reino de Saba era un epicentro comercial, era un núcleo comercial especializado en las plantas aromáticas y en las especias de todo tipo. También se cuenta que gozaba de uno de los ejércitos más poderosos del momento. Soldados que custodiaban las caravanas camelleras, aquellos mercaderes, aquellos comerciantes que transitaban las rutas, unas rutas frecuentadas para el negocio, para el intercambio cultural, para la buena marcha de la economía en aquella época, hace ya más de 3000 años.
Desiertos inhóspitos, pero también de arenas blancas, purificadoras, y que dieron pie a multitud de leyendas, narraciones, historias fidedignas. ¿Acaso una de ellas, la de la propia reina de Saba? Bilquis pudo venir al mundo en la primera mitad del siglo X a.C., entre el año 1000 y el 950 a.C. Formaba parte de esa familia real que habitaba en Marib, y tras la muerte de su progenitor vio con pésimo gusto que su hermanastro asumiera el trono de Saba. Y según se cuenta en esa rumorología popular, la propia Bilquis envenenó a su hermanastro para asumir el cetro de Saba. Y a decir verdad, seguidores no le faltaron, pues en ella veían todo un cúmulo de virtudes capaces de gobernar aquel reino tan importante en el sur de Arabia. Bilquis había recibido una exquisita formación intelectual y desde luego estaba muy preparada para el gobierno de su nación. Además de esto, había que contar cosas sobre su innegable belleza, su don de gentes y una simpatía que le hacía muy popular entre sus súbditos. No es de extrañar, pues, que las noticias sobre Bilquis circulasen por la península arábiga y que llegasen muy al norte, al reino de Judea. Y allí se encontraba el tercer rey de los hebreos, el tercer rey de los judíos, un hombre Salomón, el sabio Salomón, hijo del rey David, hombre mesurado, hombre riquísimo, magnate de la zona, aliado de los fenicios y dispuesto a levantar templos en honor a Yahvé, templos en los que custodiaría las grandes reliquias hebreas. El caso de la mesa, la mítica mesa de Salomón, aquella pieza sagrada que encerraba, dicen, el nombre oculto de Yahvé, el Sem Semaforat. Salomón era un hombre riquísimo. Cuentan esas crónicas que recibía no menos de 660 talentos de oro cada año como tributo de sus gobernados. El talento hebreo, el talento de oro hebreo, era el equivalente a unos 60 kilos de oro. Por tanto, 660 talentos de oro hebreos en aquel tiempo, pues era una cifra más que importante. Un hombre, pues, muy admirado, muy querido por su pueblo, pero que no pudo evitar que tras su muerte los judíos se separasen en tantas demarcaciones. Pero en aquel tiempo Judea estaba unida, Israel estaba unido, bajo el cetro de Salomón. Pronto ambos talentos supieron y quisieron conocerse. Se dice que Salomón viajó de forma secreta a las inmediaciones de Saba para contemplar desde una más o menos cercanía la belleza de Bilquis. Y la visión de la reina sabia quiso o hizo que Salomón se enamorase perdidamente de ella. En otras versiones encontramos a la propia Bilquis dirigiendo una caravana de camellos rumbo a Jerusalén. Una caravana multitudinaria, llena de ofrendas, de regalos, de presentes para el rey de los hebreos, para el rey de los judíos. La propia Bilquis pretendía averiguar por sí misma si Salomón era tan sabio como algunos presumían, o más bien era fruto, esa aureola de popularidad era fruto de la propaganda del momento.